Hola amigos de Mariana Brillante, hola de nuevo. Hoy ya es lunes 21 de octubre y ya estamos muy cerca de las celebraciones por los días de muertos en todo México. Ya en Yucatán se sienten los aires de finados, que nosotros en la región, que es una de las más cálidas del país, comenzamos a sentir desde aproximadamente mediados de septiembre. En ese momento ya se acabó el verano, comienzan las lluvias más fuertes, los cielos se nublan más frecuentemente, pero para nosotros, además del clima otoñal, eso significa dos cosas más. Número uno, nuestros ancestros ya están cerca, casi llegan al final de su viaje, que en los últimos días de octubre y primeros de noviembre culminarán en un festín en la casa de la familia que habitaron, en el hogar al que pertenecieron. La cosa número dos que nos dicen a los yucatecos los aires definados es que ya falta poco para comer pib, como un pollo. Pero para los guías de turismo de Yucatán también llegan los días de hacer necroturismo. Y a propósito de ese tema, hoy les voy a hablar sobre los cementerios vistos como zonas turísticas. ¿Pero qué es el necroturismo? El necroturismo o turismo de la muerte es una forma de turismo que se centra en visitar lugares relacionados con la muerte, el sufrimiento, lo macabro o lo sobrenatural. Y este tipo de turismo puede incluir visitas a cementerios. Muchas personas visitan cementerios históricos o famosos donde pueden rendir homenaje a figuras notables y explorar la arquitectura de las tumbas. Tours de fantasmas, donde se exploran leyendas locales, casas embrujadas y sitios con historias de fantasmas. Aunque yo no soy creyente de cosas paranormales, y esos temas no me atraen demasiado, hay un museo que me gustó mucho en el pueblo mágico de Orizaba, que se llama La Casa de las Leyendas. Se los recomiendo mucho cuando visiten Orizaba. Veracruz tiene una larga tradición con las leyendas transmitidas de generación en generación y créanme que los guías de este museo hacen un trabajo fantástico, se disfrazan y te dan unos sustos que, madre mía. De hecho, yo me traje un librito eh, con una recopilación de leyendas que un día de estos se las tengo que contar. Museos y exposiciones. Hay museos dedicados a la muerte, como el Museo de la Muerte en Los Ángeles, o exposiciones que abordan la historia de la muerte y el duelo en diferentes culturas. Aquí en México, en Aguascalientes, se encuentra el Museo Nacional de la Muerte, que fue inaugurado en 2007 bajo el auspicio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con la colección personal del artista Octavio Bajonero Gil. Entre sus exhibiciones se encuentran secciones dedicadas a la muerte en Mesoamérica, la Nueva España, la muerte laica y la cultura popular contemporánea. Una de las secciones más fascinantes del museo es el inframundo, donde se reproducen tumbas regionales y vasijas funerarias originales. También es común visitar dentro del necroturismo sitios históricos de tragedia, lugares donde ocurrieron eventos trágicos como campos de concentración o sitios de batallas que sirven como recordatorios de la historia. Aquí les podría yo hablar de Auschwitz o Chernóbil otra vez, pero mejor les cuento sobre la experiencia migrante por un día en el Parque Alberto Hidalgo,
que ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la migración con un enfoque que toca directamente a los mexicanos. En esta simulación nocturna, los participantes viven la angustiosa aventura de cruzar la frontera como migrantes ilegales, enfrentándose a desafíos que ponen en peligro sus vidas. Y los guías, amigos, los guías son personas que ya han vivido esa experiencia y que intentan dar el mensaje, pues, de que los jóvenes, en vez de arriesgarse al peligro de dejar su país, se sientan animados a quedarse a luchar por él. También dentro del necroturismo se pueden observar rituales y otras culturas. Muchas culturas tienen festividades o rituales relacionados con la muerte, como el Día de los Muertos en México, que atrae a muchos turistas interesados en estas tradiciones. Y de esta tradición vamos a estar hablando la próxima semana. El necroturismo puede ser una experiencia educativa y reflexiva, ya que nos invita a confrontar la mortalidad y considerar el significado de la vida y la muerte en diferentes contextos culturales. Sin embargo, es importante abordar este tipo de turismo con respeto y sensibilidad hacia las personas y las comunidades involucradas. Aquí en Yucatán, muchos municipios hacen exposiciones y concursos de altares. El día 31, yo y Sastal Ek Creative Travels estaremos colaborando con la cooperativa de guías certificados de Yucatán en el montaje de un altar para exposición en el Parque de San Juan, en el centro histórico de la ciudad de Mérida. Yo les invito muy cordialmente a que asistan a saludarme y con muchísimo gusto yo les estaré explicando el simbolismo de nuestro altar de muertos yucateco y nuestra festividad que se llama Hanal Pichán, que quiere decir comida de las ánimas. También habrá el día 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, una exhibición de altares en el mercado Lucas de Gálvez. Estén pendientes de las redes del Ayuntamiento de Mérida. También pueden enterarse de todos los detalles de los eventos de Lucas de Gálvez en la página de Facebook de Editorial Tu Espacio del Sureste, que dirige nuestro amigo Fernando Toledo, que está muy comprometido con la promoción de nuestros mercados locales, lo cual me parece fantástico. Sigan por favor a Editorial Tu Espacio del Sureste en Facebook. De igual manera, mis amigos de Mariana Brillante, vamos a estar haciendo recorridos en el Cementerio General de la ciudad de Mérida, que es zona de patrimonio cultural municipal. Y déjenme les confirmo los días y yo se los voy a poner en este video en los comentarios. Hago aquí una pequeña pausa para pedirles por favor que me regalen un like en este video y se suscriban, activen la campanita de notificaciones y compartan este video para ayudarme en la difusión de estos temas tan importantes como son la historia y la cultura que forman parte del patrimonio inmaterial de nuestro país. Si conocen a alguien que le pueda servir este contenido, estudiantes, alguien que quiera ser guía de turismo, compartan por favor. Amigos, los cementerios son algo más que lugares de descanso eterno. Son libros abiertos que nos hablan de historia, de antropología, de sociología, de arqueología y de arquitectura. Cada tumba cuenta su propio relato y desde estas diversas perspectivas podemos estudiar cómo las comunidades han estado honrando a sus muertos. A menudo los cementerios han sido llamados las ciudades de los muertos. Los cementerios son una réplica de la vida urbana y las costumbres de las comunidades que los rodean.
En ellos se condensan épocas enteras, donde cada símbolo, cada detalle estético, cada nombre grabado en piedra nos habla de personajes, creencias y otras formas de entender al mundo. Cada lápida es un hogar, una pequeña casita que resguarda una memoria, una fecha, un nombre y nos recuerda que aunque el tiempo pase, quedan rastros tangibles de quienes una vez caminaron entre nosotros, permitiéndonos sentir su presencia, entender su historia y honrar su legado. La palabra cementerio proviene del griego poimeterion, que significa dormitorio. En la Nueva España, tal como se hacía en Europa, eran los templos e iglesias donde se enterraba a los muertos. Los cementerios, como los conocemos hoy, surgen durante el mandato del rey Carlos IV. Fue él quien lleva a cabo el decreto de que los cementerios debían situarse afuera de las áreas urbanas. Él había advertido que los templos, por respeto y veneración debidos a la casa de Dios, habían de ser los lugares más puros, pero que por su uso como osarios, en sus palabras, se miran convertidos por un trastorno lamentable de ideas en unos depósitos de podredumbre y corrupción. ¿Qué es lo interesante de visitar el Cementerio General de la ciudad de Mérida, en este caso? Bueno, pues ahí descansan muchos personajes de relevancia histórica en la región y visitarlos te da una excelente oportunidad para recordar sus contribuciones a nuestra sociedad actual y repasar la historia en vivo y a todo color. Entre 1930 y 1960, fíjate, la zona norte del Cementerio General se fue llenando de mausoleos de asociaciones de trabajadores, comunidades de migrantes, logias y otras sociedades, reflejando la transformación socialista de la región y del mismo Camposanto. En esta parte podemos contarte la historia del mausoleo chino, donde reposan los restos de muchas personas que llegaron a Yucatán alrededor de 1880 para trabajar como esclavos en las fincas henequeneras y en el tendido de vías ferroviarias que comunicaría a Yucatán con el resto del país. Llegaron huyendo de la guerra con Japón, entraron por barco a Veracruz y de ahí bajaron a Yucatán y se diseminaron como mano de obra. La intención de este mausoleo es que permanezcan juntos, ya que se dice que nunca pudieron reunirse con sus familiares de origen. También encontramos, por supuesto, la rotonda de los socialistas ilustres, un bello hemiciclo de estilo indigenista, donde nos detenemos a honrar la memoria de los héroes del pueblo. Uno de los mausoleos más significativos es el monumento a los creadores de la canción yucateca, abierto en 1960 por la Sociedad Artística Ricardo Palmerín y que fue ubicado justo detrás de la rotonda de los socialistas ilustres. A mí me llama la atención especialmente el mausoleo de la Asociación de Pensionados y Liquidados de Cordemex, por sus decoraciones con nudos. Antes yo me figuraba que era como un barco. En el interior tiene una mesita a manera de altar que hace referencia a la inauguración del mausoleo en el año de 1954. También encontramos unos mausoleos particulares que son preciosos y pertenecen a la época de la llamada modernidad porfiriana,
que surge durante el régimen de Porfirio Díaz, cuando las familias de hacendados importaban la arquitectura histórica europea clásica, neoclásica, neogótica, Art Nouveau, etc. Y este, por ejemplo, es el mausoleo de la familia Medina Ayora, adquirido en 1908. Por la misma época también construyen la famosa casa El Minarete, que se ubica en el Paseo de Montejo y que hoy alberga un conocido restaurante de tipo gourmet. Creo que este es otro de los más famosos e impresionantes por la escultura que se encuentra en la parte posterior, que es obra del italiano Almos 30. Se trata del mausoleo de la familia Medina Rodríguez y la escultura se trata de una reproducción de La Dama Triste, una obra del escultor Giovanni Villa que se encuentra en Génova, Italia. Una de tantas historias conmovedoras del Cementerio General de la ciudad de Mérida, que deben ser incontables, es la de la niña de la gallina, Blanquita Vera. Ella falleció hace más de 80 años y fue inmortalizada con su mascota. Cuenta la gente que Blanquita se habría quitado luego de que su madre hiciera el caldo al animalito. Y pues mis amigos, también tenemos todo el valor urbanístico, arquitectónico, la escultura, el arte sacro y funerario. Las áreas de sepultura en el cementerio general están ricamente decoradas con esculturas y monumentos que capturan la evolución artística de la región. Desde féretros y sarcófagos hasta nichos y criptas, cada elemento ofrece una ventana al pasado artístico y cultural de Mérida. Pero las raíces de nuestras costumbres funerarias en México son mucho más profundas. México ya tenía siglos de tradiciones funerarias antes de que llegaran los españoles. Y para comprender las costumbres funerarias de nuestros antepasados, hay que hablar un poquito sobre su cosmovisión en relación a la muerte. Es importante aclarar una cuestión. El inframundo, hablando de una manera muy general, en el área mesoamericana, no tiene absolutamente nada que ver con el infierno y no estaba vinculado con el castigo por malas acciones. O sea, no es un lugar al que van los que se portan mal. A diferencia de concepciones más occidentales del infierno como un lugar para pecadores, en las culturas mesoamericanas el inframundo era simplemente el destino natural de la mayoría de las almas tras la muerte. Por ejemplo, en el caso de los mexicas, el Mictlán era el destino de aquellos que fallecían por causas naturales. Las personas que morían en circunstancias especiales, como guerreros muertos en combate, mujeres fallecidas en el parto o aquellos sacrificados a los dioses, no iban al inframundo, sino a otros paraísos específicos como el Tlalocan o el Omeyocan. Lo mismo ocurre en la cultura maya, donde el Xibalbá o en el caso del Micnal son mundos subterráneos llenos de desafíos que los espíritus deben superar para la renovación. En el México prehispánico, las oquedades naturales, los túneles, abrigos rocosos, cuevas, cenotes, muy frecuentemente representaron la entrada a este inframundo y el acceso al vientre de la tierra. Por lo tanto, también es el lugar más propicio para la fertilidad. Otra constante en la cosmovisión mesoamericana
es que el fallecido es como una semilla que aportará alimento a los vivos. Los antiguos mexicanos eran muy observadores de la naturaleza. No solo concebían su propia realidad como una réplica de todo lo que sucedía en ella, sino que muchas veces la emulaban cuando buscaban una respuesta o una solución práctica y sabia a muchas de las dificultades que se les presentaban. Hace poco, amigos, estuve estudiando el caso de las abejas mayas y la relación tan estrecha que tienen con el pueblo maya. Y las abejas tienen un comportamiento altamente organizado donde el bienestar de la colmena es prioritario. Una de las conductas más sorprendentes que tienen estas abejitas es que si una de ellas se enferma o se comporta de forma extraña, las demás abejas sanas pueden llegar a decapitarla para proteger a toda la colonia. Este acto puede parecer extremo, pero es un mecanismo de defensa evolutivo que evita la propagación de enfermedades o problemas que puedan afectar a toda la comunidad. Y los mayas, al observar este tipo de comportamientos, desarrollaron paralelismos con la naturaleza que determinaron sus propias prácticas sociales y espirituales. En la cultura maya, la colectividad y el orden social eran fundamentales. Los castigos severos, decapitaciones rituales, formaban parte de la justicia, pero también eran muy importantes en situaciones que requerían proteger a la comunidad de amenazas. De la misma manera que los mayas observaron a las abejas, los demás pueblos mesoamericanos observaron detenidamente la naturaleza y llegaron a la conclusión de que así como los frutos tienen una semilla que al caer en la tierra perpetúa la existencia de la planta, la muerte de un individuo también marca el comienzo de una transmutación. Lo físico se convierte en energía vital y su esencia continúa hacia otros planos. Por ejemplo, entre los nahuas existen tres principales concepciones del inframundo. El Mictlán, gobernado por Mictantecutli y Mictecacihuatl, se ubicaba al norte y requería que el difunto atravesara múltiples obstáculos, incluyendo ríos y serpientes, acompañado de un perro bermejo. El Tlalocan, un paraíso de riqueza y fertilidad asociado con el dios de la lluvia Tlaloc, era considerado un lugar de belleza y abundancia donde no existía el sufrimiento. El Tulán, una cueva artificial dedicada a la diosa Cihuacóatl y el culto a Huitzilopochtli, representando otro aspecto del mundo subterráneo náhuatl. Mixtecos, zapotecos, tzetzales y otomíes compartían la creencia de que sus antepasados emergieron de cuevas, lo cual influenció prácticas funerarias como el enterramiento de personajes nobles en cavernas. En Teotihuacán también se han identificado túneles y cuevas que posiblemente representaban el inframundo o Tlalocan, y las investigaciones han revelado cuevas astronómicas como la situada detrás de la pirámide del Sol, que fue utilizada para observar fenómenos solares. Así pues, en Mesoamérica, morir no es un castigo por una desobediencia que pareciera haberse grabado en la memoria genética de la humanidad, sino un momento de celebración y conexión con el más allá. Es el momento de trascender. Amigos, en el siguiente episodio nos centraremos en los ritos funerarios del área maya y veremos cómo nuestra cosmovisión ancestral
se ha mezclado con elementos provenientes de lugares remotos, dando lugar a una mezcla cultural única de tradiciones. Gracias por acompañarme de nuevo. No olviden compartir este video. Seguramente conocen algún estudiante que lleve materias sociales, algún guía de turismo que esté comenzando y necesite ideas, algún extranjero que haya llegado a vivir recientemente y pues quiera conocer un poquito más de su nuevo hogar. Mi compromiso con ustedes es compartir nuestro patrimonio cultural de manera amena pero responsable, porque soy guía de turismo, pero primero que nada mexicana, patriota y yucateca orgullosa. Hasta la próxima, sigan brillando porque su luz ilumina otros caminos.